Bienvenidos todos. Ya tenemos definiciones de parte del gobierno. Las dio el ministro de Economía hoy cuando se reclamaba cuantificar el monto del gasto de la guerra. Inicialmente más de 1.200 millones de dólares. Llegó al extremo de decir que él está dispuesto a salir a las calles a protestar para que se tome la medida en representación y solidaridad con todos aquellos del Estado a quienes le debe y no se les puede pagar, inclusive temas vinculados con salud. Cierto que la medida del IVA es la más fácil, la más rápida y la más rendidora, pero es la mejor. ¿Se ha cerrado ya el Ejecutivo a toda alternativa o toda discusión? ¿Qué otras caben? ¿Y cuáles alternativas hay? De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con el economista Fausto Ortiz, quien sí las dio y a tiempo. Él es exministro de Finanzas. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Recuerden todos que estamos en estado de guerra, dentro de un conflicto interno armado, una situación inédita en el país, pues antes la guerra convencional la tuvimos lejos siempre, Paquilla primero, el CENEPA después, y esta, aunque no declarada de esa manera, la soportamos desde el 2019, en que hubo el primer atentado terrorista contra un cuartel policial en San Lorenzo, subsecuentemente siendo secuestrados y asesinados 3 periodistas del comercio. Esto no es nuevo, esto no es reciente, esto se ha puesto peor. Y seguramente se agravará más cuando haya la reacción que pueden imaginar de quienes, sobre todo, más que territorio, están perdiendo plata. Pero en medio de esas circunstancias al país se le exige, se le impone reflexionar, evaluar, pensar mejor palabras y actitudes para seguir, que ya lo ha hecho la mayoría, crecer, que es una aspiración inevitable y una posibilidad lógica, e incluso progresar. Recuerden que Colombia vivió 50 años en una práctica guerra civil, aunque no declarada, y se sostuvo y se mantuvo. Las circunstancias no son iguales, pero son parecidas. Y como ese pueblo, hay otros que bajo este azote igualmente subsisten y persisten, que sean referencia. Así como hay algunos que han tomado caminos excepcionales, con logros extraordinarios, a quienes los organismos de derechos humanos se permiten criticar ahora, cuando estuvieron callados, mientras eran asolados esos países por pandillas, maras o narcotraficantes. Tienen un récord 0 de homicidios. No es casual, no es fácil y no es entregando un ramo de flores ni llamando a la rendición a los enemigos. No estoy diciendo que ese sea nuestro camino, simplemente que aprendamos de esas experiencias y sepamos adaptar lo que nos conviene. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. También en DirecTV 164, canal 9 Manavisión, solo en Manaví señal abierta. Ayer por alguna razón RT1 no pudo conectarse, seguramente algún problema de comunicación porque estuvimos 4 días en receso, hoy sí. A través de DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, en radio 101.3 FM, Radio Centro, en Manaví, Candela con K, 89.3 FM, en Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito,
94.5 FM, Radio Única. María Clara. Muy buenos días, buenas noches. En este caso estamos grabando durante el día, por eso la confusión. A todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan para el programa que será transmitido esta noche. Veremos ahora que el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, invitado central de este programa, de este día, dijo a nuestro director Carlos Vera, en el programa del día a la noche de Radio Centro, los reparos que tenía sobre la forma en que se ha planteado el incremento del IVA. El gobierno va a buscar aumento del IVA, no necesariamente para el tema de la seguridad, porque cuando uno lee el decreto del presidente o el proyecto de ley, es para varios temas, ¿no? El tema social, el tema fiscal, el tema de seguridad, no es un solo tema. Y no es para seguridad, porque si fuera para seguridad sería algo así como de 1 año o 2 años, como el aumento del 12-14 que lo planteó Correa por allá por el terremoto del 2016. Entonces es un IVA que se plantea que se quede en 15 cuando se apruebe y para siempre. Por lo tanto, no es un tema coyuntural, es un tema estructural. Está tratando de corregir el déficit fiscal enorme que tenemos hoy día, que son 5.000 millones de dólares. Pero si es así, muy poco es lo que se estima que rendiría ese incremento. Algunos lo ponen en 1.306 millones de dólares. Esta mañana una estimación que le habían dado a Carlos de Tomaso era 6 por 3, 18.800 millones de dólares. Desde luego depende del movimiento de la economía. Si es un IVA incrementado multipropósito, peor, no alcanza ni para el 10% del déficit. Claro, ¿cuánto recauda el SRI en IVA? Es una cifra, quizás 8.000 millones de dólares. Correcto. ¿Cuánto le llega a finanzas, que para mí es la relevante? Le llega al año 6.400 millones en el mejor año, que fue en el 2018, y ahora 6.100 millones en el 2023. Por lo tanto, uno mal dividido, cada punto del IVA son 500 millones de dólares. Pues son 500 millones por punto, son 12 puntos, son 6.000 millones. Entonces, 3 puntos de incremento, si uno pudiera hacerlo así tan fácilmente, serían 1.500 millones de dólares. Eso es la expectativa de un año completo. Okay. En este año, si es que la Asamblea llegara a aprobar ese impuesto en el mes de febrero, empezaría a regir en el mes de marzo y le llegaría la plata a finanzas en el mes de abril. Entonces, claramente lo que te trato de graficar es que no es la emergencia la que va a corregirla, ¿verdad? Va a tratar de darte plata en el año 2024 y con esa plata futura, y el riesgo país, por ejemplo, hoy día cayó de 2013 puntos a 1950. Correcto. Entonces te dice, mira, por ahí ese es el norte correcto. 72 horas después, mantiene usted esa posición. Bienvenido, economista. ¿Cómo está, Carlos? Sí, es lo mismo. El gobierno está planteando una solución estructural para corregir un problema estructural que es el déficit fiscal elevado, sobre todo que no le alcanzan los impuestos para pagar los gastos corrientes, y ese es el mayor problema que tiene el gobierno, no el del presidente Noboa. Es un problema que viene presente desde hace unos 3 o 4 años, pero al gobierno le toca ahora enfrentarlo, porque ya no puede hacerlo de otra manera. Y de paso decir, bueno, vamos a irnos por el incremento del IVA, y esa plata en este año podríamos utilizarla para el tema de seguridad y otros elementos más, y achicando el tamaño del déficit. No hace falta ese déficit fiscal, que podría ser 5.000 o 6.000 millones de dólares en el 2024, no hace falta llevarlo a cero, digamos, con que uno lo pueda bajar de esos 1.500 millones de dólares o unos 1.000 millones, eso es importante. Bajarlo es relevante. El año pasado fue 4.6% del PIB, el periodo anterior de Correa, el último, fue 6%, el periodo de Moreno fue 6%. Si uno puede mantener el 4% del déficit fiscal en estos siguientes 2 años, sería suficiente para decir estamos en la dirección correcta. Vamos a ver si sigue pensando lo mismo después de lo siguiente. María Clara. Bien, y ahora veremos que esta mañana el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, en la Comisión de lo Económico, retransmitido por Radio Pichincha, definió en los siguientes términos la necesidad de tomar duras medidas económicas. Un esfuerzo muy grande, las empresas más grandes del país, los bancos y todos los de la clase media que consumimos más que otros vía IVA, ¿no es cierto?
Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios y lo estamos estudiando como medida alternativa, pero no sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad, esa es la prioridad. Pero también quisiera que converse a este montón de gente cientos de miles de ecuatorianos que les debemos dinero. O sea, no son deudas y atrasos, sino son personas reales, de carne y hueso, que tienen sus necesidades y que también al llevarles a la situación extrema, ellos van a estar tentados a ser parte del crimen organizado y del narcotráfico. ¿No es cierto? Esa es la otra parte, cuando la gente no tiene oportunidades de trabajo, no se le paga por los servicios que ha prestado, también se vuelve parte del mismo problema y no parte de la solución. Entonces estoy de acuerdo que todos tenemos que pagar la cuenta, que los demás recursos tienen que pagar una parte más grande de la cuenta, y así lo estamos planteando. Pero hay inclusive iniciativas de personas que dicen, yo quisiera, si puedo dar $20, si puedo dar $500 para contribuir a limpiar el tema de la inseguridad, están dispuestos a hacerlo. Entonces, este es un tema de guerra, este es un tema de crisis extrema, que no podemos ponernos en posiciones políticas absurdas, sino resolver los problemas estructurales de este país, porque nos van a afectar a todos. Yo estoy dispuesto a salir a las calles. O sea, si yo tengo que encabezar la marcha de las personas que les debemos aquí, que les he visto y he visto el sufrimiento de la gente que debemos, yo no tengo ningún problema. Pero aquí es el único país que tenemos, y a este país, como gobierno responsable, lo vamos a sacar adelante. Hago un añadido, economista. En la comparecencia ante la Asamblea dijo su colega de Finanzas que los costos de la guerra estaban más o menos en $1.200 millones, que si se aprobaba la ley entraría en vigencia en marzo y no generaría sino cerca de $1.076 millones. Es decir, respecto a los costos de la guerra, que no sabemos cómo los saca, el incremento del IVA se queda todavía un poco corto. Y sobre la duración de la guerra, dijo que esa era la estimación de un año, que no se puede saber más en ese sentido. ¿Por qué seguir negando entonces esta opción, si él ahí mismo dice que están estudiando hacer subsidios, pero como parte de un conjunto de medidas? Sí, ¿cuánto es el gasto de nómina de las Fuerzas Armadas anualmente? $1.200 millones. Entonces, de alguna manera, el valor que uno obtiene de lo que han dicho ellos hoy día es, si tuviera que tener a todo el mundo operativo un año completo, ¿verdad? Sería casi como que estuviéramos duplicando, trabajando casi que no 8 horas, sino trabajando 16 para graficarlo. Correcto. de alguna y ahí sacan manera la estimación. No sé si sacan de ahí, pero uno podría sacar algún tipo de hay una coincidencia, por lo menos. De relación, ¿no? Y entonces, pero no sabemos si esto va a durar 3 meses, ojalá sea suficiente, o 6 o un año, pero ellos están buscando tener como un colchón suficientemente grande. Pero en algún momento esto termina. Entonces la intención del gobierno es esta plata utilizarla hoy día en el conflicto, y si ya queda aprobado en 15, después en algún tiempo esa plata utilizarla en el tema estructural. Ok, su objeción es entonces a que el incremento no tiene un tiempo definido como fue en el caso del terremoto. Va a ser permanente. No es objeción, Carlos, porque estoy consciente que hay un problema fiscal grande que hay que corregir. Yo quizás hubiera preferido utilizar la alternativa de los combustibles antes que el IVA. Pero no tenía un rendimiento inmediato, salvo la propuesta súper creativa que usted hizo. Fausto Ortiz dijo, subámosle 50 centavos por galón a la gasolina extra. 1.208 millones de gasolina extra se consumen al año en el Ecuador. Eso significa que algo más de $600 millones va a reunir esa medida enseguida. Claro, entonces son 600 millones al año, es $1.600.000 diarios que le entra al presupuesto del Estado, al Ministerio de Finanzas, con lo cual puede estar operativamente dándole la mano. Dígame ahora cómo cubriría los otros 600 millones.
Entonces tienes que ir avanzando en la focalización del tema del diésel. No, deje esa fuera un ratito porque toma tiempo, es explosiva y aplicarla por lo menos 2-3 meses. Deme otra opción. Claro. De los 1.200 millones para la Fuerza Armada, ya usted puso 600 de esa sugerencia. ¿Los otros? Los otros tendrían que venir de algún tipo de ajuste adicional, por ejemplo... Le digo una propuesta. Hay quien ha dicho que se anticipe el 10% del impuesto a la renta, que eso le entregaría al Estado 1.600 millones de dólares. No, eso no es una solución. Yo no he dicho que sea una solución. Es una forma de cubrir los gastos de la guerra. Tampoco, porque si es un anticipo, ¿verdad? Es algo que en vez de que me lo pagues en marzo o en abril, me lo pagues hoy día. Correcto. Pero al final del año... Vas a dejar de tenerlo después. Es exactamente igual, así es. Pero me da tiempo para aplicar la tercera medida que usted habla, que es, ok, focalicemos el subsidio del diésel. Sí, yo creo que hacia donde van dándose las cosas, podría ser que la Asamblea apruebe el incremento del IVA, ojalá el 15, quizás lo ponga temporal, ¿verdad? Para que tenga tiempo el gobierno de decir, ok, si tienes un problema de seguridad, ponlo el IVA temporal incrementado, mete el subsidio y tienes 1 año o 2 años para ver cómo focalizas. Entonces vas juntando herramientas. El gobierno también plantea, o también alguien podría decir, mira, vuelve a poner un impuesto patrimonial por esta única vez, como fue con el terremoto. Pero por esta única vez nos quitó plata en el 21, en el 22, en el 23, entonces ya no se vuelve una sola vez y eso termina espantando la inversión. Ponle plata a los bancos, un impuesto a la utilidad del banco, entonces eso también complica, porque tenemos un problema de seguridad, pero también tenemos un problema de empleo y al final esa parte social es caldo cultivo para que haya más inseguridad, entonces hay que trabajarlo mucho más inteligentemente. Ok, mucho más inteligentemente. De paso le voy a consultar después esas opciones, porque son propuestas del correísmo. La banca ha tenido utilidades extraordinarias. ¿Qué fue? Compartan algo. ¿Ya? Y la otra, un impuesto que se denomina a las grandes utilidades o a las grandes empresas igual. Pero previamente, recordemos de qué estamos hablando, María Clara. Ya que estamos hablando de la propuesta del Ejecutivo para incrementar el IVA, repasemos lo principal en este informe de Adriana Bermeo de Ecoavisa. El gobierno envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional, esta vez para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. La propuesta contempla subir el IVA de 12% al 15%. De llegar a aprobarse, la medida entraría en vigencia desde el 1 de marzo e implica una recaudación de $1.071 millones en el 2024. En el 2023, el Servicio de Rentas Internas reportó $8.400 millones de ingresos por IVA. Esto representa el 32% de la proforma de gastos estimados para ese año. Con la recaudación adicional, se eleva a $9.471 millones. Los recursos que se recauden por IVA no podrán ser preasignados y, según se explica en el documento, serán utilizados para la adquisición de armamento y equipos, mejoramiento del sistema de rehabilitación social y pago de asignaciones a prefecturas y municipios. En el proyecto no se establece temporalidad. Esto quiere decir que el incremento del IVA propuesto por el Ejecutivo será indefinido. Las deducciones y exenciones tributarias que se aplican al IVA continuarán vigentes. Por ejemplo, la devolución del impuesto a las personas con discapacidad y adultos mayores, también a los proyectos inmobiliarios. Bien, eso nos deja más claro y resumido de qué estamos hablando con el economista Fausto Ortiz. Antes de volver con él, voy con María Eulalia Silva, quien es directora ejecutiva de la Cámara de Minería, y les recuerdo que el proyecto pasó anoche del CAL a la Comisión de la Economía gracias a que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, antepuso su país a su partido. Él fue el que dirimió un empate entre 2 correístas y uno de Construye, y los otros que se oponían al proyecto, los otros 2 que apoyaban eran de ADN. Él votó con ellos y luego, como le corresponde y le permite la normativa, como dicen, él votó porque pase al CAL y se trate esto, no que se apruebe necesariamente, es decir, que el trámite siga urgente y no sea rechazado, con lo cual le ahorró un problema al Ejecutivo y le da una vía de salida al país que estamos discutiendo si es la mejor o no. ¿Qué les parece a ustedes esta opción, María Eulalia? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Definitivamente la guerra cuesta.
es preferible que nos cueste ahora a que dejemos de sangrar al país y con eso paralizar también las actividades productivas. Sin duda alguna, la guerra cuesta, sin duda alguna, los sectores productivos estamos hoy, como siempre lo estamos, levantando la mano y diciendo hay que apoyar. Lo que sí creemos es que el esfuerzo tienen que hacer todas las partes, no solamente el sector productivo. Entendemos que tenemos una guerra que llega además en medio de una crisis fiscal. Entendemos que la gobernanza del país está verdaderamente en jaque, pero el sacrificio no tiene que venir solamente de los sectores productivos, tiene que también venir del Estado. Es imprescindible reducir el tamaño del Estado, es imprescindible hablar, como lo ha hecho ahora el ministro Vega, y tal vez no como un plan B, no como un plan A, también hablar de la focalización de subsidios. Esos subsidios que le cuestan al Estado ecuatoriano más de 3.000 millones anuales van en gran medida también para el contrabando. Nuestros países limítrofes, Colombia y Perú, son países donde los combustibles son mucho más caros. Así es que es un excelente negocio para los contrabandistas comprar gasolina subsidiada e ir afuera a vender. ¿Cómo se va a apretar la minería legal? Desgraciadamente a la informal no se le hace lo que debe todavía. Pero así es. Tienen subsidio de energía eléctrica ustedes. Tienen subsidio de diésel ustedes. Solo, aparte de otras industrias, aparte de las camaroneras, en fin, solo lo que se estima que es el subsidio de electricidad a una de las grandes mineras de agua corriente son $10 millones al año. ¿Están de acuerdo en que ustedes paguen el precio oficial del diésel y de la energía eléctrica las grandes mineras? Carlos, yo creo que la respuesta es muy parecida a la anterior. Estamos de acuerdo en sacrificar lo que hayas que sacrificar, pero también necesitamos muestras por parte del Estado. Estoy de acuerdo, sí, yo las comparto, la población las comparte. No repitamos eso en lo que ya estamos de acuerdo. Quiero saber si este sacrificio estarían de acuerdo en hacerlo. Sí, formidable. Pero insisto, también queremos ver algo del Estado y en lo que a minería, por ejemplo, tiene razón. Y ser súper específica con el tema de minería. Por ejemplo, nosotros tenemos $1.000 millones listos, levantados en bolsa para los 3 siguientes proyectos que van a entrar a construcción. Están listos. ¿Y sabe dónde están en realidad? En la congeladora. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano aún no nos da los marcos para seguir avanzando. Formidable. Entonces ahí también hay plata. Qué no bueno. Solamente en el IVA, no solamente en la focalización de subsidios, también en la inversión extranjera. Es el momento. Cuenten conmigo para eso. Y no soy el único aliado que tienen. Formidable posición y sorpresiva para mí. Patriótica, María Eulalia. Qué bueno. Ok. Economista Fausto Ortiz, ¿a quién más se le puede pedir ese tipo de sacrificios correspondiendo ese tipo de reclamos? Y sí, yo me aprieto más, encantado. ¿Dónde se va a apretar el Estado? A ver, el Estado ha venido ajustándose en la parte que no debería haberse ajustado, que era en la obra pública. Hoy día estamos frente a una obra pública que en el año 2023 terminó en $1.100 millones, cuando 4 años atrás eran 3.000 o 4.000 millones de dólares. La obra pública genera empleo, contrata bienes y servicios privados, por Dios. Sí, entonces ahí se apretó. Entonces, ¿dónde debe apretarse? Debe apretarse en alguna parte del gasto corriente. Debe el gobierno tratar de ubicar qué parte del gasto corriente puede recortar. Es difícil porque en la parte de nómina, que son $10.000 millones, ahí ese tamaño, el 84-85% es en las partes vulnerables. Es que ahí viene el problema. Cuando ustedes dicen, sí, en alguna parte del gasto corriente, ¿cuál? Deme algunas ideas, pues por lo menos. Compras públicas, o sea, gastos de bienes y servicios. Ahí hay $2.000 millones. Entonces, ¿será que en esos $2.000 millones uno podría decir, recortemos 200 millones? ¿Ya? Hay que hacer algún tipo de trabajo. Cuando hubo la pandemia, obras o proyectos que no son urgentes comenzar. Lo urgente, por ejemplo, vialidad, por Dios, inviertan todo lo que sea necesario ahí. Sí, cuando hubo la pandemia, ¿verdad? Se trabajó desde la casa. Y también se vio una reducción de la nómina. ¿Será que podemos entrar a trabajar con el sector público en algún esquema también de presencial y no presencial para tratar de bajar el gasto en nómina? ¿Suprimir un par de ministerios? Suprimir unos 10 ministerios. ¿Me dice en serio? O sea, quizás sí. ¿No es demasiado? Quizás. Ya está como mi ley, pero un par sí.
No, Y yo digo cuáles, por si acaso. Cultura y deportes. Para cultura estaba la Casa de la Cultura y a veces hacía una mejor labor. Y para el deporte lo único que han encontrado son conflictos entre organismos que ya tenían esas atribuciones. Se pueden fusionar otros. Los que estaban juntos los partieron, quizás volverlos a juntar. Okay. Y en los mismos ministerios también se pueden juntar dependencias. A veces vemos que el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, tiene una subsecretaría, tiene un viceministerio. El viceministro hoy día es un muchacho de carrera con experiencia. ¿Por qué? Muchacho. Bueno. Un profesional, un chico, un joven. Eso, lo conozco desde hace 15 años, trabajaba cuando yo estaba ahí, ya quizás no está muchacho, cuando lo conocí era una persona joven, pero entonces quizás hay espacios para juntar dependencias internas. Okay. Juntar... Todo el problema que eso tiene es que no genera resultados de inmediato. Sí, todo eso es posible, seguramente a largo plazo además, salvo las dos medidas que yo le di, la una que usted sugirió, y la otra del anticipo de la renta, pero nada les cuadra a ustedes, nada les parece bien. Hay que trabajar en buscar eficiencia, eso hay que hacerlo. Los vehículos quizás no sumen $1.000 millones, pero al menos bajen el norte, porque la gente reclama, queremos también el sacrificio del gobierno. No crea, si se logra hacerlo bien de poco en poco y se va juntando, puede que hasta duplique esa cifra. Tenemos que hacer aquí una pausa, ¿entiendo, María Clara? Efectivamente, y cuando volvamos tendremos la opinión de dos legisladores, Ana Galarza y Adrián Castro, la primera por Construye, el segundo por ADN, y además se une a nosotros como panelista vía Zoom Pedro Velasco, asambleísta también. La mayoría reconoce y apoya la necesidad de un aporte adicional a la guerra, aunque ya aportó a vacunadores o gastó en seguridad privada. Con gusto aportaría más para el Estado si corresponde también con sacrificio y resultados. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando IVA al 15%. ¿O qué? El reprise del programa es en 48 horas por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, 6 de la mañana, por si acaso. ¿Ya? Y eso por distintos horarios que la gente reclama o pide, aunque el espacio queda colgado. Pero nuestro público preferente es de la edad de Limía, ¿ya? De 45 años en adelante. Por eso, todas las facilidades. Y gracias por la aceptación enorme que están dando a esta temporada. En cambio, el periódico digital, Ecuador en Vivo, lo sube a su portal principal y página de noticias apenas termina, así como en simultáneo, cuando se da la emisión, Macro Digital lo pasa para sus suscriptores en todos los Estados Unidos. María Clara. Volviendo al tema, veremos en una declaración para Teleamazonas de Ana Galarza que encontró contradictorio que se proponga el incremento del IVA cuando en diciembre, según ella, perdonaron deudas por miles de millones de dólares, cuando lo que se perdonó fueron intereses y multas. Cuestión que también se hizo en el gobierno del cual fue parte su líder, María Paula Romo. Estamos hablando del gobierno de Lenín Moreno. Sabemos que el Estado ecuatoriano está quebrado, pero también a mí me llama profundamente la atención que en el mes de diciembre, cuando el presidente de la República sabía que el Estado ecuatoriano estaba quebrado, mandó un proyecto económico urgente perdonando miles de millones de dólares de deudas con el SRI a los más ricos del Ecuador. Primero perdona deudas con el SRI a la gente que más tiene en este país y ahora dice que necesita que todos los ecuatorianos paguen más impuestos. Entonces no tiene sentido. Lo que estamos pidiendo es que se cree una cuenta única para que lo recaudado con el motivo de dotar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y Justicia de los recursos necesarios para poder ser fuertes y combatir a los grupos de delincuencia organizada, para que esos recursos estén en esa cuenta única. ¿Cuánto de lo recaudado va a servir para dotar de chalecos, antibalas, de armamento, de municiones, de capacitación? Pero necesitamos tener estos datos ciertos, porque no queremos que en un futuro lo recaudado para combatir a los grupos de delincuencia organizada y terrorismo sea utilizado en gastos superfluos.
Economista, en definitiva, sí a la propuesta, sí va a una cuenta única. En algún momento alguien propuso un fideicomiso, por ejemplo, para asegurarse de que solo tenga esa finalidad, combatir la inseguridad, y que sea por un periodo definido el incremento del IVA. ¿Sirve? Sirve porque Moreno perdió la oportunidad, el presidente Moreno perdió la oportunidad de ese IVA que estaba en el 12 al 14 después de la pandemia, haber mandado una ley que diga quedémonos en el 14%, porque la gente hubiera dicho, ¿sabes qué? La verdad es que ya nos tomamos el 14% y podemos seguir. Ahora podría funcionar temporalmente al 15 o quizás en el mismo 14, dependiendo qué es lo que quiera la Asamblea y qué es lo que puedan lograr los votos, de forma temporal, y después de eso ver si es que el gobierno corrige algunas cosas y dice, he hecho estos ajustes y ahora quiero que me permitan continuar con ese IVA para siempre, porque hace falta que sea para siempre. La temporalidad sería mínimo un año, pero antes yo le dije que le iba a consultar sobre propuestas que se hacen, que la banca aporte más, supongo que con nuevos impuestos, porque no lo pueden obligar a bajar tasas de interés, ya que tenía utilidades extraordinarias el año pasado, la mayoría ciertamente sí. Impuestos a las grandes ganancias y una más, a quienes tengan $2 millones de capital en adelante, un impuesto especial, sí, de patrimonio, sí. Perdón. Cuando la gente se empieza a dar cuenta que tener patrimonio alto es un problema, entonces lo que empieza a decir es, ¿para qué voy a capitalizar mis utilidades? Mejor las reparto y me las llevo y me las gasto en otro lado y no genero empleo acá localmente. Entonces es perjudicial pensar en que debe ser siempre cargado al que genera utilidades. Cuando uno chequea quién paga impuestos en este país, del 100% de la gente que trabaja, paga impuestos el 9%. Entonces, si solamente te recargas a ese sector, entonces la gente va a decir, oiga, ya también... El 9% de la población económicamente activa solamente paga impuestos. Que tiene empleo. De los 3 millones de personas que tienen empleo, arriba de $1,100, que es el piso de impuesto a la renta, es menos del 9% de la población. La situación es terrible porque $500 para abajo es más de la mitad de la población que tiene ingresos. Entonces nosotros estamos recargándonos solamente en un pequeño grupo de personas que paga impuesto a la renta para atender el resto de... Y lo mismo sería si es que nos cargamos al tema de empresarial. ¿Y con los bancos? ¿Qué hacer con los bancos? Al banco hay que insistirle que crezca y que otorgue más créditos para que genere empleo. ¿Cómo en esta circunstancia? ¿Qué tienen que hacer? El gobierno va a tener una dificultad en el año 2024 con un incremento del IVA, porque eso va a afectar un poco la economía. Por eso es que no están hablando de $1,600 millones de incremento, que sería lo lineal. Hablan de un incremento un poco menor porque saben que la economía se le va a contraer un poco. Entonces, lo ideal debería ser es cómo haces que la economía se dinamice, que el dinamismo de la economía pueda generar más empleo y más impuestos. Que los bancos presten a una tasa menor de interés, tengan menos utilidades, pero por volumen de crédito mucho más movimiento. ¿Cuánto es crédito de consumo en la banca y cuánto es crédito corporativo en la banca empresarial? 80%. 50-50. Ah, ya está repartido. Ya el consumo en este año va a superar al crédito productivo, ya en este año. ¿Cuánto creció el consumo? 15-16%. ¿Cuánto crece el crédito corporativo? 4%, 3%. Entonces, necesitamos que el crédito corporativo crezca más rápido, porque ese crédito corporativo es el que puede abrir una empresa para acá, puede contratar a otra persona. Por una u otra razón, los bancos son intocables. Nadie quiere tocar a los bancos. Siguen ganando extraordinariamente y cuando se les pide presten más, no pueden. Presten a menos, no pueden. La banca ecuatoriana gana menos que el promedio de la banca sudamericana. No es un valor de utilidad que no sea normal en esa operación. ¿Qué es cuál? Hoy día 13% en promedio. Ok. Vamos a otra opinión legislativa para seguir en esa línea, María Clara. En una declaración para La Posta, en esta ocasión, el asambleísta de gobierno Adrián Castro, de ADN, reconoció la necesidad de incrementar el IVA, pero con una medida excepcional, pero también que el Estado haga ajustes y haga sacrificios. Es un tema de decisión económica, es un sacrificio económico que el país debe conocer para poder sustentar esta crisis. Y obviamente, peor aún,
con esta guerra declarada a mansalva de los terroristas dentro del Ecuador. Por cada punto del IVA estamos hablando de $500 millones, sí, más o menos lo que se puede recaudar. Algo así es lo que se tiene. Pero más allá de eso, yo estoy 100% de acuerdo en que ciertas instituciones, como por ejemplo la banca, tiene que hacer sacrificios, pero si ha tenido un superávit, si ha tenido un crecimiento exponencial durante el último periodo, tiene que hacer sacrificios. Busco otra opinión legislativa, la de Pedro Velasco. Gracias por acompañarnos. Celebro que se haya recuperado de un ligero quebranto de salud. Es menor que yo, así que cuídese. A propósito del trámite de la Asamblea, ¿qué perspectivas ve de que este proyecto pase sin mayores modificaciones? Carlos, el tema no es tan sencillo, porque hay experiencias un poco negativas. Usted se acuerda del 2016 que pasó, cuando el Ecuador, con forma muy voluntaria, generosa, aportó precisamente para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Y cuando hay lastimosamente gente que no entiende que ese sacrificio tiene que invertirlo para bien, lo hizo lastimosamente en actos de corrupción, desviando fondos, y eso hace que genere mucha desconfianza. Hoy el país necesita un nuevo sacrificio económico de todo el pueblo ecuatoriano. Pero hablar de un 15% sí tiene que ser revisado, analizado con bastante profundidad al interno de la Asamblea, para efectos de que se puedan ver inclusive otras medidas paliativas. Van a decir cuáles. Una de ellas ya no tiene que seguirse analizando más, que es el tema de la focalización del subsidio de combustibles. Ahí tendría un ahorro importante el Estado, y a través de eso canalizar para los temas de seguridad, fortalecimiento del sistema penitenciario, el tema de justicia. Y hablando de justicia, también hay otra medida importante que no se la toma muy en cuenta. En las sentencias, en los juicios penales, a más de la pena privativa de la libertad, se establecen sanciones pecuniarias que casi nunca se cobran. Nunca exigen el pago a quienes ya cumplieron una pena, se conforman solamente con que cumplan la pena, y hay deudas incobrables, y ahí hay una fuente importante de recursos económicos. Y otra que sería importante que el presidente la tome en cuenta, para que la Asamblea la tramite inmediatamente cuando se opusieron a la ley de extinción de dominio. Esa es clave. Ahí se van a obtener recursos económicos, bienes, muebles, inmuebles, para fruto de los negocios mal habidos, y que servirían también para fortalecer el tema de seguridad. Es decir, se puede buscar otras alternativas para que no sea solamente la carga impositiva la primera tabla de salvación que sea la que impere en nuestro país. Muchas gracias, doctor Pedro Velasco. Ahí tienen ustedes una señal de por dónde podría ir la Asamblea. Aprobar el proyecto con algunas compensaciones o reducciones, pero sobre todo impulsar toda una serie de alternativas como las que acaba de mencionar. Le pediremos a Fausto Ortiz su opinión cuando volvamos, pero además algo adicional, María Clara. Así es, la opinión de el economista Alberto Acosta Burneo al regresar. Él nos dará también su opinión sobre el incremento del IVA. La mayoría reconoce y apoya la necesidad de un aporte adicional a la guerra, aunque ya aportó a vacunadores o gastó en seguridad privada. Con gusto aportaría más para el Estado, si corresponde también con sacrificio y resultados. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos en 14 minutos, creo, este tema que estamos tratando del IVA al 15%, ¿o qué? Dijo Pedro Velasco, economista Fausto Ortiz, que simultáneamente con esto emprendamos por fin la focalización de subsidios, que los ingresos deben servir para financiar también atención penitenciaria, que cae en el tema seguridad, justicia, que para mí está en el tema de seguridad, que deben cobrarse las sanciones pecuniarias que por cientos de millones están en la justicia y se han vuelto incobrables, más otras medidas que tendrían sentido si se hacen junto con lo otro. ¿Cuán viable lo ve? Si es un tema temporal, se puede hacer, pero sería mucho mejor si es un tema permanente. ¿Por qué? Porque lo importante de un IVA, el 15%, superado el problema de la guerra, que nos pueda tomar ojalá 3 meses, ojalá 6 meses, que no pase de un año. El problema de la guerra no se va a superar, se va a aliviar.
O sea, ok, está bien. México tiene en esos años. Sí, pero no te Colombia demanda tiene en esos años. la misma cantidad de recursos. Digamos, Correcto. ¿no? Salvo que el mensaje sea, la cosa está tan complicada que vamos a estar con esa misma cantidad de recursos para siempre. El Entonces, periodo crítico es un año por lo menos. En esa cuestión. Ya. Entonces, si se logra pensar que eso se gasta en un tiempo determinado y luego se alivia, eso sirve inclusive para poder buscar financiamiento, porque estás buscando plata para corregir un tema estrucral ya mejorado. Correcto. Ya ve usted como todo el mundo ahora coincide e insiste en focalizar los subsidios. ¿Por dónde empezar? Siempre el extra y Ecopaís, y podría ser de golpe, 50 centavos, 60 centavos, sin descuidar que hay ciertos sectores sociales que utilizan la extra y la Ecopaís, en el caso de la extra, pues la sierra, para mover alimentos. Entonces, a ellos habrá que dar un trato especial, algún cupón especial. El resto del país es solamente ¿Y subirlo. diésel? Y hay que focalizar el diésel, porque el transporte de personas, más que nada, de alimentos no pega tanto, porque si subes $1 al diésel en un camión que lleva 100 quintales de papa, ese valor se pierde, digamos. Pero el mensaje es difícil pasarlo, por lo tanto habrá que hacerlo gradualmente. Diésel para transporte público de personas. Sobre todo ahí focalizar. Pero con al precio que tanqueas en la gasolinera, el precio oficial y alguna especie de devolución. Porque no vale la pena dejar venderles el valor subsidiado, porque alguien podrá darse la vuelta y venderlo y tener ganancias especiales. Ya ven qué salidas hay. Algunas son complejas, otras de rendimiento inmediato. Requieren tecnología y valor. Pero sobre todo que alguien tenga lo que dijo el presidente que él tiene. Huevos de avestruz para poner a Leonidas Issa en su sitio. Que es el gran terrorista no sancionado en este país, a quienes se les ha dado amnistía y un enemigo peor, aunque no mata, que el que estamos enfrentando ahora. María Clara. Y tenemos otra opinión sobre el incremento del IVA, es la propuesta del economista Alberto Acosta Burneo. Él dice el 1 por 1. Vamos a ver cuáles son sus argumentos y en qué términos lo realiza. Que se necesitan recursos para combatir la inseguridad es innegable, pero tenemos que hacerlo bien. Identifiquemos algunos de los problemas que existen. El punto de partida, un fisco quebrado. El gasto público en 2023 tuvo un exceso de 5.700 millones. Exceso frente a los ingresos que tiene el fisco. Y por eso no pudo pagar todas sus cuentas. Los atrasos alcanzaron 3.600 millones de dólares. Ahí hay un primer problema que hay que tener cuidado y hay que identificar. Si es que este dinero de los nuevos aportes para combatir la inseguridad van a la cuenta única del Tesoro, lo único que hará es servir para seguir financiando esa fiesta fiscal y no habrá recursos para lo que realmente nos importa, que es combatir la inseguridad. El segundo problema está con el instrumento planteado, subir el IVA. Pero el IVA es un impuesto regresivo, es un impuesto que pesa más al que menos tiene. Hay alternativas que son mucho más eficientes y que van a tener menor costo económico. ¿Qué deberíamos hacer? El punto de partida es crear un fideicomiso. Cualquier esfuerzo que hagamos los ciudadanos tiene que ir a un fideicomiso para que no se diluya en medio de la cuenta única del Tesoro, que es una cuenta mágica, que cada dólar que entra en esa cuenta simplemente desaparece. Entonces, si creamos un fideicomiso tendrá un uso específico, exclusivamente seguridad, y el fisco tendrá la obligación de tener toda la transparencia disponible para que los ciudadanos seamos veedores del uso de ese dinero. Segundo, ¿de dónde obtener los recursos? Los podemos obtener de la focalización del subsidio de los combustibles. Es una alternativa mucho más adecuada económicamente. Pero, para complementar aquello, Alberto Acosta Burneo propone lo que María Clara identificó como el 1 por 1. Que por cada dólar que aporten los ciudadanos, el gobierno aporte otro dólar en reducción del gasto. Es decir, si esta medida producía 1.305 millones de dólares inicialmente al Estado, que el Estado se ahorre otros 1.305 millones de dólares, con lo cual pasaría a disponer de 2.600 aproximadamente. Le consultaré eso a nuestro invitado al volver. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central. Las últimas reflexiones de él y el comentario de nuestro director, Carlos Vera.
La mayoría reconoce y apoya la necesidad de un aporte adicional a la guerra, aunque ya aportó a vacunadores o gastó en seguridad privada. Con gusto aportaría más para el Estado si corresponde también con sacrificio y resultados. Vera a su manera, crítico e independiente. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el economista Fausto Ortiz, ministro de Finanzas, sobre IVA al 15%, ¿o qué? Tanto él como otros de nuestros invitados han presentado alternativas o opciones, pero quisiera que nos refiramos a esta última que desarrolló Alberto Acosta, lo de el fideicomiso, el fondo, la limitación del tiempo. No es tan novedoso como el 1 por 1. Cada dólar que se pretenda sacar de los usuarios, que el Estado demuestre que lo va a ahorrar en dispendio. ¿Es viable? No. Nos volvemos creativos ahí, ¿verdad? Ya el Fondo Monetario le dijo al gobierno, cuando hizo el programa en el año 2020, con el fondo, me tienes que bajar el déficit fiscal 5 puntos. Y el gobierno cumplió perfectamente la tarea. Pero ¿qué gasto fue el que bajó? Bajó el gasto de inversión, bajó la obra pública. En su momento, cuando le dijeron a Correa, no tenemos plata, se nos está empezando a acabar la plata, recorta el gasto. ¿Qué gasto recortó? Dejó de pagarle la plata a la Seguridad Social y tuvo que venir la Corte Constitucional para tumbarle una ley para volverle a poner esa ley para que en 2019 se empiece a pagar un gasto. Entonces resulta que el estado adiposo es una ficción. El estado adiposo existe, es un estado que tiene un gasto en exceso, sobre todo en la parte del gasto corriente, que no le alcanza a ser cubierto con los impuestos. Eso es una realidad. Por eso es que la necesidad de subir el IVA está ahí presente. No le alcanza al gobierno para darle plata de sus impuestos. Digamos, el año pasado 15.000 millones, habría que darle el 21% a los municipios y prefecturas, que es lo que dice la ley. O sea, es decir, 3.000 millones de dólares. Entonces uno dice, oye, de 15.000 quítale 3.000 para los municipios, te quedan 12.000. De esos 12.000, ¿a quién le puedes pagar con los impuestos? La nómina. ¿Cuánto es la nómina? 10.000 millones. ¿Cuánto hay que pagarle al Seguro Social? 3.000. Se acabó la plata. Entonces nos queda pendiente 3.000 millones de intereses de deuda, 1.500 millones de bonos. Entonces por eso es que hace falta subir el tema de los impuestos. Esa es la realidad. A largo plazo, el TLC con China, finalizar el año el próximo, supliría vía aumento de exportaciones nuestras básicamente muchos de los vacíos del presupuesto ahora. Son dos cosas distintas. El presupuesto es ingreso de utilidad de las empresas. El exportar más puede ser que tenga algo más de ingreso porque haya más de utilidad. ¿Qué es el impuesto a la renta? ¿Si vio la rentabilidad de los camaroneros y bananeros en la pandemia? Este año, el 2023 que acaba de terminar, los camaroneros incrementaron 14% su volumen exportado, pero cayó 14% el precio. Exactamente. Entonces, no necesariamente les generó más plata. Seguramente han perdido alguna plata en este año. Algunos sí. Que les ha costado también dificultades, sobre todo a los productores. Entonces, recortar el gasto, porque te dices, si quieres gastar $1 en seguridad, recorta el gasto, puede empantanarte. Y sacar la plata de la cuenta corriente única para ver un fideicomiso tampoco creo que es una buena idea. La respuesta es la de siempre. Al que resulta más fácil apretar es al pueblo porque no tiene quien lo defienda, o los que dicen defenderlo realmente no lo hacen. Y cuando se quiere tocar a quienes son los grandes benefactores de este sistema capitalista, por cualquier razón no lo toques. Entonces no invierte, entonces no genera más empleo, entonces se lleva la plata afuera, entonces no hay quien preste plata. Sí. ¿Hasta cuándo esa vaina? Sí. El SRI creo que debería estar buscando alternativas. Algo ha pasado, ¿verdad? Que nosotros tenemos incrementos de impuestos frente al PIB, viene en el 2016 el terremoto, se cae y vuelve a buscar tendencia, viene la pandemia, se cae, vuelve a buscar tendencia. Porque hay algo seguramente de evasión tributaria, algo de ilusión tributaria, que también ahí hay que buscar. Por ahí escuchaba a alguien que decía, oye, ya deja de perdonar los juicios que llevas perdiendo. Metieron o al menos fue así presentado, metieron una disposición que decía, por esta vez puedes volver a pagar impuestos sin multas si que caíste en los 10 años últimos. Eso se lo quitaron de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para darle alguna fuerza mayor al cobro? ¿Verdad? Coactivas para el tema del SRI, alguna cosa que también pueda generar por ahí algo de mayor presión. Con lo que usted dice,
tengo claro cuál va a ser mi conclusión, pero antes María Clara tiene sus preguntas. Adelante. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, el exministro economista Ortiz. La primera para usted, recordándole que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera, ¿cree usted que el Ejecutivo se está aprovechando de la crisis de inseguridad del presupuesto para cubrir otras carencias del Estado, sí o no? Sí. La segunda, ya que tiene un enorme respaldo político, ¿el presidente debería proponer de una vez medidas que en otro momento serían rechazadas, sí o no? Sí. La tercera, su propuesta de subir centavos a la gasolina extra, exceptuaría al transporte público, que las usa más como taxis o, por ejemplo, las famosas camionetas de los indígenas para transportarse ellos mismos o sus productos, ¿sí o no? Sí. La cuarta, si se adoptan varias medidas integrales y complementarias, al Estado le ingresaría al menos 5.000 millones de dólares, ¿sí o no? No. La quinta y última, ¿cree usted que deben suprimirse varias entidades estatales más allá de EMCO o la Secretaría de Seguridad, dejar vacantes todas las plazas nuevas, aparte de eliminar la excesiva burocracia del Estado, sí o no? 10 veces sí. Muchísimas gracias. Carlos. 10 veces más lo volveremos a invitar por su permanente predisposición a orientar el país en momentos tan críticos y con enorme franqueza. Como les dije, lo que Fausto Ortiz ha esbozado nutre mi conclusión y la modifica de alguna manera. Está claro que la tendencia es apoyar con condiciones el incremento del IVA y mayoritariamente podría pasar la Asamblea. Básicamente se refieren a dos cosas. 3, restringir el tiempo de aplicación, asegurar que su destino sea principalmente seguridad y poner en algún tipo de cuenta única o fideicomiso que garantice eso, más rendición periódica de informes. Pero más claro está todavía que el enorme capital político acumulado por el Ejecutivo le permite y lo obliga en este momento a hacer las cosas que tanto tiempo se postergaron y es ahora o nunca implementar. Curiosamente ese es su reto, siendo este un gobierno de transición. Y políticamente, si lo siguen pensando así, será la forma en que asegure uno de sus objetivos cuando aceptó el poder, reelegirse. Y si es para continuar algo bueno, en que se atrevió a hacer lo que nunca otro quiso hacer y avanzar con un alivio de esta guerra que se ganará solo a muy largo plazo, mejor. Por eso también tendrá mucha oposición, mucha envidia y mucho resquemor. Es el momento entonces en que el Ejecutivo demuestre, a propósito del IVA al 15% u otras opciones, que puede andar en los dos andoriveles. Aplicar la medida y ejercer todas las otras tanto tiempo postergadas. Mientras tanto, el país en general, al cual me uno, apoya la línea que se ha tomado, no sin reparos, no sin crítica, no con silencio. Quienes se deben callar es quienes tuvieron la oportunidad alguna vez de hacer esto y no hicieron ni la mitad. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí cómo atacar la economía financiera del narco. Por ahora, la situación en la que estamos viviendo de conflicto interno exige de todos nosotros preparación y actitud para superarlo. Gracias por su gentil compañía. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de